Gracias por acompañarnos a esta hora en BTV y también en Super Andina. Tiene usted ya en pantalla, lo ve ahí claramente, que nos acompaña a esta hora el senador Juan Ignacio Latorre, además hoy día postulante a la Cámara de Diputados. Senador, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre un gusto estar acá en BTV, en los Andes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, entremos de lleno en materias importantes, senador. Para que la gente lo pueda entender, usted está en el Senado hoy día, ¿cierto? Y va a la Cámara de Diputados en el siguiente proceso en caso de ser electo. ¿Cómo se produce ese cambio? Para que la gente lo pueda saber ahí en su casa a esta hora. Mire, para mí la política se juega en colectivo, se juega en equipo, no en términos de caudillo, de carreras solamente individuales, sino que en colectivo. Y en ese sentido fue un acuerdo interno que yo estuve muy disponible para darle también la oportunidad a Diego Ibáñez, que hoy día es diputado y candidato al Senado del Frente Amplio y de la lista Unida por Chile, entendiendo que íbamos a tener muchos menos cupos en una lista mayoritaria del progresismo, que apoya a Yanet Jara como candidata presidencial. Y en ese escenario yo dije, ¿sabe qué? Yo no quiero ser tapón de nadie, estoy disponible con flexibilidad para una negociación que era compleja y darle la posibilidad a nuevas. Porque eran muchos partidos además. Son muchos partidos, muchos candidatos, teníamos 2 diputados que también querían pasar al Senado después de 2 periodos, que esta era su oportunidad de pasar al Senado. Yo ya he tenido la experiencia y creo que puedo poner esa experiencia de construcción de acuerdos, de trabajo transversal con personas que piensan distinto, con la oposición, con la derecha, para llegar a acuerdos que den respuesta a la gente, y esa experiencia la puedo poner al servicio en la Cámara de Diputados, que la gente tiene como la percepción que ahí es puro circo, pura pelea, puro grito, puro barro, y yo estoy convencido que la política también puede ser de buena calidad, con un parlamentar, deliberar, obviamente transparentando las diferencias que podemos tener, pero con vocación de llegar a acuerdos para dar respuesta a las necesidades de la gente. Tomémonos de eso, Juan Ignacio, porque claro, en el Senado uno ve siempre, bueno, partamos de la génesis del Senado, o sea, estos señores adultos, grandes, mayores, ¿cierto?, que se ponían de acuerdo, que legislaban en la antigüedad y que en definitiva se mantiene hasta nuestros días, esa misma impresión, ¿no?, de gente grande que en definitiva resuelve, pelota al piso cuando la Cámara de Diputados se pone un poquito bien agitada. Esa experiencia desde el punto de vista del Senado, ¿cómo lo podemos ver reflejado ahora en la Cámara de Diputados? Porque usted es el único parlamentario que llegó, ¿cierto?, del Frente Amplio a la Cámara Alta en estos 8 años, por ende hay una experiencia distinta y muy positiva en ese sentido que se podría aplicar tal vez en la Cámara de Diputados, que tiene una cantidad de partidos, de independientes, y tal vez por eso la gente piensa que de pronto ahí cuesta ponerse un poquito de acuerdo. Yo creo que es posible y es una experiencia que pongo a disposición. Yo estoy convencido que la Cámara de Diputados tiene que elevar el nivel del debate con altura de miras, no enganchar en la pelea pequeña, no enganchar en esta cosa muy para los medios del circo romano un poco que se habla, y trabajar con rigor, trabajar representando bien a la ciudadanía, a un territorio además que conozco como senador y que siempre se repite en todas las provincias. Nosotros somos el patio trasero de la región de Valparaíso, el distrito 6, el interior. Y yo creo que es posible también esa representación de buena calidad, fiscalizando bien los recursos, acercando la toma de decisiones y en términos legislativos buscar acuerdos. Y es muy fácil ponerse de acuerdo con alguien que piensa igual que tú. Lo complejo y el oficio de la política consiste en cruzar el río y decir, ¿sabes qué? Ya, tú partes de esta posición, yo desde esta otra, busquemos puntos en común para sacar adelante agenda. Reforma de pensiones, royalty minero, salario mínimo, la ley Papito Corazón, las leyes medioambientales, en materia de salud, en materia de seguridad. Hemos sacado 70 leyes en este último periodo para enfrentar la crisis de seguridad y eso ha sido en acuerdo oposición, oficialismo. Yo creo que eso es posible llevarlo a la Cámara de Diputados. Para que además la gente lo sepa, Juan Ignacio, ¿qué banderas podríamos contarle a la gente que usted levantó, tomó en este periodo en el Senado de la República, por ejemplo, en temáticas de seguridad que son tan relevantes hoy día? Bueno, la temática de seguridad, que además es muy amplia. Es muy amplia, estoy convencido de que es una prioridad de la ciudadanía y que esto, el presidente Boric nos convocó. Yo era presidente de partido, a todos los presidentes de partidos, y sabe que dejémonos de la pelea pequeña, lleguemos a acuerdos de Estado, porque hay que fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar nuevos tipos de delitos, crimen organizado, el Tren de Aragua, todas estas organizaciones internacionales que entraron con otra lógica que no conocíamos como país. Y en ese sentido hemos apoyado tanto la parte preventiva como la parte de persecución penal, el fortalecimiento de las policías. Yo le saco sombrero, por ejemplo, a la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, que le dio un golpe tremendo al Tren de Aragua, operando en nuestra región,
en Villa Alemana, una célula que operaba ahí, y que detrás de ellos había una red de personas colaboradoras con 200 cuentas bancarias, algunos chilenos, otros extranjeros, no todos en condición de irregularidad, algunos que estaban, de hecho, muchos del Tren de Aragua entraron como turistas formalmente a Chile. Entonces, el tema es mucho más complejo que decir vamos a poner una zanja, digamos, ¿no? Y también en materia de inteligencia económica, nosotros hemos levantado con mucha fuerza algo que a un sector de la derecha le ha costado acceder, que es, por ejemplo, levantar el secreto bancario o que el sistema financiero dé las alertas a tiempo. La Policía de Investigaciones demoró un año en pegarle al Tren de Aragua y desbaratar esa banda. Un año. Y levantaron secreto bancario con autorización judicial. Pero hay mecanismos mucho más preventivos, hacerlo a tiempo, cuando hay transacciones que son sospechosas. Estos tipos están creando empresas y cerrando empresas en muy poco tiempo, usando las herramientas legales y por tanto necesitamos fortalecer esa capacidad, sea el gobierno que sea. Esto va a seguir ocurriendo y por tanto es una capacidad del Estado. Otra propuesta que puedo comentar, el royalty portuario. Yo he presentado una propuesta de royalty para todas las regiones portuarias de Chile. La región de Valparaíso es una región portuaria que involucra obviamente San Antonio, Valparaíso, Ventana, pero también el puerto terrestre de los Andes. ¿En qué sentido? En que se deje una parte de los recursos, así como lo hicimos con la gran minería del cobre privada, que deje una parte de los recursos para la descentralización fiscal, que también sea posible hacerlo a través de los royalty portuarios, y eso es una propuesta que está en discusión todavía, ¿no? La presenté en el Senado con el apoyo de 26 senadores, le saqué la firma a senadores de derecha, no solo a los de mi lado, ¿no? Senadores de derecha me dijeron, ¿sabes qué? Vamos, legislemos esto. Y la mayoría, porque se consigue 26, son 50. Exacto, y ahí estamos convenciendo al Ejecutivo y al próximo, porque esto obviamente no se va a zanjar ahora, se va a empezar a discutir ahora, pero se va a zanjar en el próximo ciclo. Y ahí yo quiero que los Andes y las comunas y provincias, ¿no?, alrededor reciban recursos de la actividad económica, que es muy importante para Chile ampliar y modernizar. Y esto está vinculado de otra propuesta, ¿no?, que también la estamos conversando con EFE, por ejemplo, la empresa ferrocarril del Estado, de que Chile aumente el tren de carga, ¿no? Chile hoy día está muy privilegiando el tema de los camiones de carga, ¿no?, para los puertos, pero el tren de carga. Y eso que puede ir de la mano también de trenes de pasajeros. Por ejemplo, ¿por qué no pensar una estación multimodal desde los Andes y que conecte el interior de la región? Juan Ignacio, es un tema importante porque la semana antes de las fiestas patrias, el día 15, si no mal recuerdo, la Cámara de Diputados rechazó una idea muy parecida, no igual, pero sí muy parecida, con esta intención de crear esta posibilidad del royalty portuario. Tomando en cuenta que es el presidente nomás quien puede crear estas ideas de ley, ¿cierto?, vinculadas a tributo. Desde ese punto de vista, desde el Senado, ¿está existiendo entonces realmente ahí, una vez más, por el tema de los acuerdos de los señores estos mayores, ¿cierto?, bajo ese concepto, de crear el espacio político para convencer a quien gobierne actualmente o quien gobierne después, por los plazos legislativos me refiero, de que esta es una muy buena idea que hay que apoyar? Sí, y para informarle a la gente, lo que se rechazó en la Cámara fue la admisibilidad del proyecto de ley. ¿Qué quiere decir la admisibilidad? Porque él lo presentó Luis Cuello, diputado del PC, presentó un proyecto de ley. Y obviamente cuando se trata de tributos es una iniciativa que es exclusiva del presidente de la República, por tanto es inadmisible. Entonces él pidió que se vote la admisibilidad y se rechazó la admisibilidad. Yo lo que hice en el Senado fue un proyecto de acuerdo. Que es un proyecto que le saco la firma a los senadores, a una mayoría, como dice usted, 26 de 50. Me faltaron algunos que estaban con dudas, qué sé yo, pero dije, junté 26 firmas, desde la centro derecha a la izquierda, y le presento al presidente de la República la propuesta para que legisle el presidente y presente un proyecto. Y además se lo presenté al ministro de Hacienda, ministro Grau, se lo presenté al ministro de Transporte, que es el que tiene por ley la actualización de la política portuaria. Por tanto, estamos presionando para que nuestro gobierno deje presentado un proyecto de ley que se va a tener que terminar de discutir en el próximo ciclo. A este gobierno le queda muy poco. Pero creo que esa es la manera institucional de hacerlo. En simple, presidente, tenemos un preacuerdo, queremos que esto lo pueda impulsar. Legislemos. Legislemos, hay voluntad para legislar, hay que buscar el mecanismo técnico y ahí habrá la discusión técnica política, pero esto se puede sacar adelante. ¿Y sabe qué es bueno para Chile? Porque Chile necesita modernizar su infraestructura portuaria. Yo estoy a favor de la expansión portuaria, también acá en los Andes, en San Antonio, en Valparaíso, hay que hacerlo bien, pero tiene que haber un equilibrio entre puerto, ciudad y región. Lo último, Ignacio, el tiempo en Tele y Radio pasa muy rápido, pero entremos un poquito en temas más políticos, electorales, presidenciales, ¿no? ¿Por qué Janet Jara? ¿Por qué ella es su candidata? Más allá de que gane la primaria, en fin, pero
convengamos que a veces uno se convence o no se convence personalmente. ¿Qué lo llevó a usted a decir, apoyémosla con todo? Primero la conocí como ministra del Trabajo del presidente Boric. Me tocó justamente acompañarla en el Senado negociando durante 9 meses. Fue como un parto, ¿no? La reforma de pensiones. Vi como su capacidad de diálogo con quien piensa distinto, senador Coloma, senador Galilea, Cruz Coque, todos de la oposición, que estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa, porque había un sector de la derecha, quiero decirlo así explícitamente, republicano, que votó en contra de la idea de legislar y no se sentó a la mesa ni buscó llegar a acuerdos. Pero hubo otro sector que yo le saco el sombrero y Janet Jara, junto a Marcel, hay que decirlo también, ministro Marcel de Hacienda, tuvo esa capacidad. Lo mismo con salario mínimo, a más de 500.000 pesos, lo mismo con 40 horas. Entonces, ella tiene una capacidad de gestión, de liderazgo, que creo que le hace bien a Chile en términos de estabilidad, gobernabilidad, paz social, porque en el fondo decimos que haya crecimiento económico, le estamos metiendo más plata al mercado de capitales con la reforma de pensiones. El aporte del empleador le mete plata a las cuentas individuales y al mercado de capitales. Eso se tiene que traducir en ahorro e inversión. Eso se tiene que traducir en crecimiento económico, en empleo, en que chorree también a las pymes, aunque no me gusta a mí la teoría del chorreo, pero en el fondo las pymes me dicen, las cámaras de comercio me dicen, pucha, que esto no se quede solo en los grandes grupos económicos. La realidad versus un poco las convicciones políticas, sí. Pero ese crecimiento económico, esa prosperidad, esa generación de riqueza tiene que ir de la mano de cohesión social, justicia social, paz social finalmente. Y eso es lo que yo creo que garantiza Janet Jara y tiene esa capacidad para dar otros pasos. ¿Cuáles? Aumentar el salario vital. Esto no quiere decir que le carguemos la mano solo a la empresa para pagar el salario vital, sino que un complemento y apoyo a las pymes por parte del Estado, y habrá que llegar a acuerdos en esa materia. Negociación colectiva ramal, que es una demanda histórica del sector de trabajadores y que lo hace Uruguay, lo hace Alemania, lo hace Francia, lo hacen distintos países de la OCDE, Chile no lo hace, y que permite combinar flexibilidad con productividad y distribución de la riqueza. Negociación ramal, habrá que dar ese paso. Y así en otras materias, en salud, por ejemplo, queda pendiente una reforma a la salud. En seguridad, seguir avanzando en lo que decíamos, inteligencia económica, cárceles, etc. Entonces yo creo que Janet Jara tiene un liderazgo demostrado, versus el que es su probable contrincante en segunda vuelta, que es José Antonio Kast, que no llega a acuerdo con nadie, que promete además rechazar el seguro social, eliminar el seguro social de la reforma de pensiones, que yo creo que va a generar... préstamo a los trabajadores. ¿Qué es lo que él dice, el chavo préstamo? Que es el seguro social. Es un seguro social solidario. Al Estado, claro. Claro, o sea, es el aporte del empleador, que una parte se va con solidaridad intergeneracional para pagar, para mejorar pensiones de los actuales jubilados, no solo los futuros jubilados. Y eso ya está aprobado por ley y empieza a implementarse en enero, ahora, en pocos meses más. Y Kast en su programa lo quiere eliminar y no dice cómo lo va a reemplazar. Entonces yo creo que él está generando incertidumbre, inestabilidad, está jugando con la paz social, que Chile viene saliendo de crisis bien profunda, lo que fue el estallido, después la pandemia, 2 procesos constituyentes fallidos. Yo creo que se requieren liderazgos como el de Janet, capaces de llegar a acuerdos, versus un personaje mesiánico de la ultraderecha internacional, además, vinculado, él se va a pasear a Europa con la ultraderecha, Milei, ¿no? Trump. ¿Y qué ofrece en términos de capacidad de gobernabilidad? Nada. Su bancada ha votado en contra de todos estos proyectos en este periodo. Le agradezco el tiempo de habernos acompañado, Ignacio, como siempre, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, que esté muy bien. Hacemos un alto y ya seguimos con más informaciones en BTV y también en Superandina. Espérenos.